A continuación, Quito TV. Clasificación A. Apto para todo público. Un tiempo con las noticias desde la capital. Un tiempo con las noticias de la capital. Quito TV. Un tiempo de noticias en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este espacio de entrevistas Quito TV por la señal de Telesucesos, Canal 29, señal abierta, 73 TV Cable, 43 Claro TV, y además nos pueden seguir en tiempo real desde cualquier parte del mundo, desde cualquier sitio de este planeta a través de Facebook como Telesucesos Quito. Ahí en Facebook Live está toda la programación del canal las 24 horas del día y por supuesto este programa Quito TV. Tenemos la presencia el día de hoy del doctor Hugo Castelblanco. Él es autor del libro que se llama Cuando el dolor pregunta, la muerte de un hijo. Aquí tengo el tomo 1, Hugo Castelblanco, ahí dice. Y le saludamos porque indudablemente vamos a conversar un poco qué le llevó a escribir este libro, partiendo desde el análisis que fue una situación y una experiencia propia. ¿Cómo está primero? Bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias y muchas gracias por esta invitación tan grata de buscar un espacio para encontrar sentido a la vida. Correcto. Hablemos un poco de usted primero. Hugo Castelblanco nace en Colombia. Sí, hace 73 años. Hace 73 años. ¿En dónde? ¿En Bogotá? En Cali. En Cali, ¿ya? Perfecto. Hace sus estudios primarios, secundarios, seguramente en Cali. Sí, estudié en el Colegio Mayor de San Bartolomé, en la Plaza de Bolívar. Estábamos con toda la carga emocional de la historia. Es el colegio donde estudiaron los próceres de la independencia, entonces se suponía que teníamos que ser próceres. Y luego hice mis estudios de ingeniería electrónica en la Universidad Javeriana, e ingeniería industrial en la Universidad Inca. Y me inicié como ingeniero, trabajando con IBM, con Goodyear International, y trabajé mucho tiempo como ingeniero. ¿En Cali mismo? En distintos países de América, porque con estas empresas viajé por todas partes, en distintas misiones. Pero mi mundo era ese, el de la ingeniería. Correcto. Hay un hecho que usted me comentaba hace muchos años. Usted tenía un hijo que fue atracado y falleció. Ya. ¿Cómo se conformaba su familia en ese momento? ¿Cómo estaba conformada? ¿Cuántos hijos tenía? ¿Cómo se dieron estos hechos? Hablo de estos hechos porque después esos nos van a enlazar con el tema de la escritura de este libro. Ya. Sí, éramos un matrimonio feliz en Bogotá. Teníamos 2 hijos, uno de 19 años y otro de 16 años. 2 varones. 2 hijos varones. El hijo de 19 años estaba terminando su primer semestre de diseño industrial en la Universidad Javeriana de Bogotá. Y entonces salía una noche, vio que iban a atracar a un compañero de estudios y obviamente fue a defenderlo. Con tan mala suerte que los asaltantes estaban muy bien armados y fueron baleados. Su compañero murió instantáneamente, mi hijo duró 13 días en coma y finalmente el 27 de noviembre de 1991 a las 3 de la tarde murió. 1991, hace 28 años. Hace 28 años. Ese día cambió mi vida. ¿Y quién decide que para bien o para mal? Esa es decisión personal. Uno puede convertir el dolor en una causal de destrucción o puede hacer del dolor una causal de aprendizaje. Es como el cuchillo. Yo digo que el cuchillo en manos de un artesano sabio de San Antonio hace una bellísima talla, pero en manos de un irresponsable o de un asesino puede ser trágico. Igual es el dolor. ¿Qué pasó con usted? Fue un tallaje después, una motivación a la muerte de su hijo dentro del dolor. Exacto. El dolor no lo pedimos, ni lo merecemos. El dolor es indicador de que algo en nuestro interior físico o emocional es disfuncional. Nos duele algo, hay que ir al médico. Nos duele algo en el alma, en el espíritu, hay que ir al psicólogo. El dolor viene, nos dice, ojo que hay que hacer algo bueno. Pero luego
nosotros podemos decidir entre ser sufrientes y darle un espacio al dolor para que nunca termine, verbalizándolo y diciendo, esto es imposible de soportar, cada día estoy peor, me voy a morir, deseo morirme, o decir, estoy trabajando, tengo que aprender de esto, tengo que madurar, tengo que hacer algo positivo con esta experiencia. Y entonces dejamos de ser sufrientes y empezamos a ser duelistas. El duelista se bate en duelo con el dolor hasta vencerlo y aprender de él. Usted lo venció ya el dolor. Afortunadamente no, porque si no, en nuestros grupos de autoayuda llegaría con una tremenda indiferencia o con una tremenda suficiencia como experto en el dolor. Nunca soy experto en el dolor y me duele cuando llega una parejita nueva con su muerte reciente y puedo alcanzar su corazón hasta donde me lo permiten. Entonces nunca me he vuelto experto en esto, afortunadamente. ¿Qué pasó a partir de ese momento con el tema familiar y laboral? ¿Siguieron en Bogotá? ¿Se movieron a otro lado? Porque tengo entendido que vinieron a la planta de ERCO, que es en Cuenca, la planta de llantas para el tema de la implantación de la planta de llantas radiales, digamos, ¿no? ¿Cómo cambió un poco ese esquema a partir de la muerte de su hijo? Sí, ya. La compañía me trasladó de Bogotá a la planta de Cali porque allí tengo mi familia, yo nací allá y pensó que con eso me iban a dar un apoyo emocional, como efectivamente fue. Allí comenzamos con mi esposa, en quien he tenido un apoyo increíble, es una mujer extraordinaria, de quien he aprendido mucha madurez. Empezamos con ella a encontrar sentido a esto. Bueno, ¿nos vamos a volver locos o habrá manera de salir adelante? ¿Qué hacemos? ¿Dónde están los expertos que nos puedan guiar? No estábamos enfermos, sabíamos que el duelo no nos hace enfermos, de modo que no necesitábamos terapistas. ¿Quién nos puede ayudar? Se nos ocurrió que lo más lógico era buscar otros padres que hubieran vivido lo mismo y estuvieran en la misma búsqueda o estuvieran más adelantados que nosotros, habían sobrevivido. Y entonces empezamos a fundar los primeros grupos de autoayuda. En Cali. En Cali, fundamos los grupos de lazos, empezamos a armar lazos. El primer lazo lo hicimos con la familia del compañero de mi hijo que murió con él. Por eso lo llamamos lazo. Y empezamos a formar los grupos de lazos. Luego contribuimos a formar los grupos de Renacer, que ya vienen desde Argentina, Chile. Tuvimos orientación, ellos tenían un poquito más de experiencia, nos enviaron escritos para orientarnos. Y luego me retiré de Goodyear finalmente y me invitó la llantera a colaborar en los procesos de calidad en Cuenca y tuve la fortuna de descubrir esa maravillosa ciudad. Estuve allí trabajando con ellos un tiempo y en Quito y en Guayaquil y amé este país, lo sigo amando y decidí quedarme aquí con mi familia. ¿Vive aquí en el Ecuador? Ahora he vuelto a Colombia por invitaciones y porque estoy buscando un poco la querencia, ¿no es cierto?, la familia que queda, pero sigo viniendo a Ecuador. ¿Qué es de la vida de su otro hijo? Aquí está, la empresa que formamos, él la ha desarrollado mucho mejor y la está manejando él. Entonces, es una empresa que se dedica a... consultoría empresarial. También manejan equipos para la... ¿Hay nietos? No, ¿Tiene nietos? desafortunadamente no hemos tenido esa fortuna de tener nietos, pero tenemos muchos sobrinos, nietos y mucha gente linda de qué preocuparnos. Bueno, y estos grupos de autoayuda indudablemente es la nueva familia, esa familia extensa que se unieron con cosas en común, como pasa con toda familia, nos unen las cosas en común, en este caso el común de esos hechos lamentables que suceden en una época del tiempo, pero que indudablemente permite que tengan una familia extensa además. Así es. Y se genera mucho amor, ¿no? Algunas personas se resisten un poco a ir a un grupo de autoayuda porque piensan que es un sitio trágico donde vamos a juntar dolor. No, juntamos amor. Y entonces son sitios donde se pasa muy bien, donde de pronto hay una lágrima o hay un reclamo, pero sobre todo hay mucha risa, mucho abrazo, mucha solidaridad, mucha compañía, mucha calidez. Este libro, Cuando el dolor pregunta, la muerte de un hijo, tomo 1, ¿se lo realizó? ¿Dónde se lo editó? ¿En Colombia? Se editó en Colombia, pero se hizo en Ecuador. Se hizo en Ecuador, correcto. Este se está haciendo el lanzamiento aquí en el Ecuador ahora. Así es. Primero aquí en Ecuador, luego lo haremos en Colombia. ¿Dónde lo van a realizar? ¿Qué día? El lanzamiento del libro. Posiblemente el 17-18 de julio. Ya, pero de julio. Ya está en las librerías. Ya está en las librerías, Sí. en las principales librerías de la ciudad.
Entonces la gente puede acercarse, puede adquirir, dice Hugo Castelblanco, quien está aquí presente, el autor, Cuando el dolor pregunta, la muerte de un hijo, tomo 1. En la parte posterior dice, nuestro hijo murió, pero nos quedan los años vividos junto a él, la dicha de haber sido cómplices de sus sueños, sus fracasos, sus fantasías. Nuestra memoria estará pletórica de momentos inolvidables donde no habita el rencor ni la venganza, y donde no dimos paso a la negación o a la resignación. Un duelo bien llevado es una experiencia donde transmutamos en amor y generosidad las exigencias indebidas, las culpas, los miedos, los reclamos, los apegos. Es el primer párrafo de la parte posterior y que habla mucho de eso. A veces nos decimos a esta familia que ha perdido un hijo, un padre, un familiar cercano, dale resignación. Ustedes no dieron paso a esa negación o a esa resignación. Es terrible, porque la resignación es de un vencido y un duelista no puede quedar vencido en el duelo. La resignación no es buena compañía para quien ha vivido un gran dolor. ¿Por qué seguir mascullando el dolor? Sentirse impotente, decir que la vida o los designios divinos así son y que no podemos hacer nada en contra de eso. Entonces nos aplastó la vida y tenemos que aceptarla tal cual. Yo creo que somos creadores de universos y podemos levantar la cabeza con dignidad y luchar. Hay que trabajar, eso sí, pero decirle sí a la vida a pesar de todo, encontrándole un nuevo sentido, más hondo, más profundo y más solidario, que nos permita ayudar a otros que están en esa misma circunstancia. Perfecto. Queremos agradecerle el segundo tomo, me dice que también ya está listo y posiblemente en los próximos meses ya esté en las principales librerías. Versará sobre las tareas del duelo, lo que tenemos que hacer. Es un enfoque relativamente nuevo sobre unos principios que en esta primera década de este siglo algunos psicólogos en el mundo empezaron a enunciar. No quedarse en las simples etapas del duelo, sino plantear lo que hay que hacer para ir gestionando un duelo con responsabilidad y con eficacia. Doctor, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti por esta invitación. A la orden siempre. Amigos, ya saben, el doctor Hugo Castelblanco es autor del libro Cuando el dolor pregunta, la muerte de un hijo. Está en las principales librerías ya del país disponible. Si quieren más información, hay una página web también que es www.cuandoelduelopregunta.org. Y en Facebook le pueden encontrar también Cuando el Duelo Pregunta. Entran a Facebook, ponen en el buscador Cuando el Duelo Pregunta y van a encontrar más información sobre este libro y sobre todo sobre los grupos de ayuda, estos lazos que han formado, que debe ser ya una familia gigantesca. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ti por esta invitación. A la orden, amigos, el doctor Hugo Castelblanco, autor del libro Cuando el Dolor Pregunta. Volvemos después de un corte con Yesenia Salgado, vocera de la campaña auditiva Escucha Sin Riesgo. Regresamos con más de Quito TV. Continuamos con Quito TV. ¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos. Nuevamente estamos de vuelta luego de una pausa con Yesenia Salgado. Ella es vocera de la campaña auditiva Escucha Sin Riesgo. Salud auditiva para la familia. ¿Cómo está, Yesenia? Bienvenida.
Muchas gracias, David, muchas gracias al canal Telesucesos por abrirnos las puertas y poder comentar sobre esta campaña tan importante acá en el país. Correcto. ¿Qué es salud auditiva? Así es, bueno, nosotros como Centro Audiológico OBI estamos por 6º año consecutivo con esta campaña, que el objetivo principal de la campaña es poder prevenir antes que curar. ¿Qué significa prevenir antes que curar? Es que podamos evidenciar tempranamente problemas auditivos en la comunidad y que podamos hacer un chequeo audiológico tempranamente. Hablando en números cerrados, estamos hablando que ya somos 17 millones de habitantes en el Ecuador. Se habla un 10% y doy fe del boletín que ustedes nos envían, un 10% de personas, es decir, 1.7 millones de personas en el Ecuador tienen algún tipo de discapacidad. Y dentro de eso está el tema auditivo también. Así es, David. Es súper importante tomar en cuenta estas cifras, que son cifras alarmantes. Evidentemente, la Organización Mundial de la Salud ya nos pone alarmas importantes de cómo la contaminación sonora y los hábitos que hay en la comunidad entera hacen que se corra cada vez más riesgos de tener un problema auditivo. Por eso es que es importante también que podamos tener una prevención de cómo manejarnos para evitar estos problemas. La mayoría de veces se habla de la contaminación ambiental en los ríos, en los bosques, en las distintas partes, pero nos damos cuenta que existe una contaminación auditiva. Y es ese ruido que a veces lo estamos escuchando en centros de diversión, lo escuchamos en la calle con las bocinas de los autos, escuchamos en distintos sitios, y digo escuchamos, pero en algún momento llegamos a que ya ni siquiera vamos a escuchar tampoco ese ruido porque vamos perdiendo la audición. Así es, David, y evidentemente lo mencionado por usted es muy importante, más sin embargo también hoy los hábitos que tienen nuestros jóvenes. Ustedes pueden ver hoy por hoy los jóvenes utilizan indiscriminadamente los auriculares y todo el tiempo están en los oídos. Y evidentemente es un hábito que también es necesario, porque también en un trabajo se necesita poder utilizarlos, pero hay que saber utilizarlos con medida. Eso es lo más importante. Las cosas hay que hacerlas con medida. Igual el tema de la contaminación sonora que hay en el ambiente, los pitos de los carros, o sea, utilizar el pito del auto. Hoy justo hablábamos del tráfico y todo el mundo comienza a pitar. La realidad es que muchas veces es innecesaria la utilización de esto. Esto hace que haya una contaminación ambiental, una contaminación sonora que vaya dañando el oído de cada uno de nosotros. Esta campaña que ustedes están llevando a cabo es tanto para ir controlando, ir haciendo conciencia con la gente, como tú dices, no utilizar mucho el pito del vehículo, no utilizar cuando no es necesario, el volumen que a veces ponemos en el radio del auto, en la casa cuando estamos realizando alguna tarea, el tema de los audífonos que hay que hacerlo con mesura, y va también en el sentido de que nos hagamos exámenes de cómo están al momento nuestros oídos para poder detectar a tiempo cualquier deterioro que esté existiendo. ¿Es así? Es exactamente, David, por eso estamos desarrollando año tras año esta campaña que llamamos a la comunidad entera que crea tener un problema auditivo, hacerse un chequeo audiológico y evidenciar tempranamente si existe o no existe un problema audiológico. Por eso es que las personas que crean tener un problema auditivo pueden llamar al 1-800-624-624, ahí les van a atender, pueden sacar una cita y hacerse el chequeo completamente gratis y evidenciar si hay algún problema. Pero también es importante mencionar que hay que acudir también al médico otorrinolaringólogo, por lo menos se recomienda una vez al año para que se haga una prevención y un cuidado adecuado de lo que es el oído, ¿no? Y otra cosa que es súper importante para prevenir es hacer una limpieza adecuada. Normalmente, desde las mamitas, ¿no?, hasta los chiquiticos comienzan a utilizar el cotonete. Obviamente los señores del cotonete no me van a querer mucho por mi recomendación, pero el uso del cotonete no es aconsejable, porque lo que hacemos con el cotonete es ir introduciendo la cera que es normal, que se utiliza, que es algo que el cuerpo desarrolla para tener una prevención. Lo que hacemos es introducir y creamos un tapón de cera, y el tapón de cera produce sordera. Vamos sacando lo que está simplemente en la superficie, pero el rato que hacemos el cotonete
estamos tacando, como se dice comúnmente. Exactamente. Y fíjese que nosotros, David, en esta campaña que hacemos, nos encontramos con personas que dicen, no escucho, por favor ayúdeme. Y lo que está pasando es que hay un tapón de cera. Se hace el lavado del oído, el paciente se le retira el tapón de cera y comienza a escuchar de vuelta. Entonces es muy importante que la higiene sea únicamente al natural. Con una toallita se va eliminando lo que está en la parte de afuera, no introducir nada dentro del oído. Correcto, es importante como un tip que tenemos que llevar a cabo, incluso desde nuestros niños pequeños, que es con los que comúnmente más hacemos el tema. Tráeme el cotonete para secarle el oído y para limpiarle la sed. Así es lo que nos enseñan, ¿no? Así es. Pero evidentemente es importante por eso que se le comente a la comunidad que eso no es lo correcto. Y evidentemente poder hacer un chequeo audiológico, y hoy, como les decía, OBI está en esta campaña de prevención, invitando a la comunidad que crea tener un problema auditivo, que puede llamar al 1-800-624-624 y detectar tempranamente si hay algún problema. Cuando hacen esta llamada y cogen una cita, ¿qué tipo de examen les hacen? ¿Es un examen básico, digamos, previo a ir donde el otorrinolaringólogo? Sí, bueno, el otorrinolaringólogo lo que hace es evidenciar si hay un problema auditivo, si hay un problema infeccioso, si hay una otitis. Más sin embargo, el audiólogo puede identificar también un problema de audición. ¿Qué examen se hace? Se hace una audiometría. Esta es una audiometría aérea y una audiometría ósea. Y la audiometría lo que hace es evidenciar si el paciente ya no está escuchando bien. Puede haber un problema de sordera leve, moderada, severa e inclusive profunda. Entonces, a través de esta audiometría se puede evidenciar si hay algún problema auditivo, un problema de sordera. Mucho de este deterioro que podemos tener en nuestros oídos, cuando es a tiempo, se lo puede corregir, se puede uno volver a 0 kilómetros, como se dice. Lamentablemente no, lamentablemente ya no se puede, pero sí lo que se puede mejorar. Ajá. Lo que se puede hacer es, si ya un paciente tiene un problema auditivo entre moderado, severo, inclusive hasta leve, utilizar una prótesis auditiva. Recuerden, y es importante tener en cuenta esto, que el paciente que no escucha o la persona que no escucha, no habla. Y ustedes pueden mirar que hay muchas personas que se aíslan, ya no intervienen en diferentes actividades sociales o familiares, sino que simplemente no escuchan y ya no conversan, ya no hablan. Eso puede derivar en un problema psicológico, además. Por supuesto. Hay muchos pacientes que caen en una depresión, y está relacionado el problema auditivo con la depresión. Porque imagínese, David, usted está en una reunión y no escucha lo que dice el resto, usted no va a poder ni siquiera comentar de nada porque no sabe ni lo que están hablando. Entonces, lo que se puede hacer es la utilización de una prótesis auditiva, y esta prótesis auditiva le ayuda a mejorar la calidad de vida al paciente, y pues obviamente el paciente vuelve a escuchar. Entender que lo peor que puede suceder es no hacer nada. Por favor. Así es, eso es... A veces tenemos miedo de ir al doctor, miedo al diagnóstico que nos van a dar. No nos gusta ir al doctor. Sí, pero eso es lo peor que puede pasar, ¿no? Así es. Tenemos medicina adelantada, tenemos prótesis auditivas, un sinnúmero de cosas que nos pueden ayudar, por más fuerte que sea el problema, indudablemente, por más grave que sea el problema. Así es, David. Las soluciones están a la mano, gracias a Dios tenemos. Así que lo importante es tener una adecuada calidad de vida, adicionalmente tener una muy buena prevención, evitar a nuestros jóvenes que estén escuchando a volúmenes demasiado altos, que esto les va a generar a futuro un problema auditivo. Me declaro ignorante en el siguiente tema y le voy a preguntar. Yo no he escuchado realmente, por ejemplo, un cáncer de oído. ¿Existe también? La verdad, no, David. No hemos tenido estos casos, gracias a Dios. Sí, porque se escucha de todo, ¿no? Y por eso preguntaba a ver si... No hemos tenido esos problemas hasta aquí. Lo más grave es perder la audición completamente. Sí. Y es una preocupación constante para las familias. Por ejemplo, nosotros tenemos muchos pacientes que, evidentemente, pacientes de edad, que los hijos, por ejemplo, ya les llaman al teléfono y no escucha, le llaman al timbre de la casa y ya no escucha, y dicen, bueno, mi mamá, mi papá, ¿qué le pasó? ¿Dónde está? Se fue. Y la realidad es que está en casa, pero no escucha. O en casa también los volúmenes altos de la televisión. Y para la persona que está junto, pues evidentemente no le gusta tener un volumen alto de la televisión.
Correcto, entonces la gente puede llamar al 1-800-624-624 Así es. de manera gratuita. Un audiólogo les puede examinar, les puede detectar ciertas cosas e indudablemente luego un otorrinolaringólogo puede determinar si hay alguna infección, si ya hay algún desprendimiento del una otitis media, una otitis, alguna cosa que vaya en ese tema. Otro de los hechos comunes es cuando nos metemos a una piscina y nos llenamos de agua a los oídos y empezamos a saltar para que salga el agua, ¿no? Eso es recomendable utilizar unos tapones. Unos tapones, Hay correcto. unos tapones específicos que son unos tapones para nadar, para natación, la gente que hace buceo. Esto es obligatorio usarlo, porque evidentemente el ingreso de agua al oído va a comenzar a lastimar el oído. Entonces, siempre es recomendable cuando se haga natación utilizar tapones. Correcto. ¿Algo que se nos quede por explicar, querida Yesenia? David, nada más que llamar nuevamente a la comunidad que crea tener un problema auditivo. Llámenos al 1-800-624-624. Ahí les atendemos, les hacemos un chequeo audiológico completamente gratuito. Y como les decía, es mejor prevenir antes que curar. ¿Están en redes sociales también? Estamos en nuestras redes sociales, tenemos en Facebook, en Instagram, también tenemos nuestra página web www.obi.es. Nuestra campaña es Ecuador Escucha Sin Riesgo. Ecuador Escucha Sin Riesgo. Entonces el tip, esto es una campaña, es una lucha en común entre todas las personas que conformamos la sociedad para cuidarnos, para cuidar al resto, con los tips, no utilizar, como decíamos, sin sentido el pito del auto, ¿no? No subir mucho el volumen. A veces hasta en las fiestas exageramos, ¿no? Y resulta que no podemos ni conversar y nadie baila porque todos están afuera para poder conversar con los amigos, así y eso pasa y eso sucede. Tenemos que aprender a cuidarnos y a cuidar al resto, entonces. Así es, ser considerados con la persona que tenemos al lado. Ecuador Escucha Sin Riesgo. Entonces. Ecuador Escucha Sin Riesgo, David, así que todos están invitados. Mil gracias a Telesucesos por abrirnos las puertas y poder contar con ustedes. 1-800-624-624, ya saben, es el número de ayuda y pueden hacer una cita de manera gratuita con un audiólogo que ya les puede ir determinando o encaminando qué es lo que puede estar sucediendo con nuestra salud auditiva. Muy gentil. Muchas gracias, David. Qué amable. Usted, muchas gracias. Amigos, Yesenia Salgado, vocera de la campaña auditiva Escucha Sin Riesgo. Ecuador Escucha Sin Riesgo. Que pasen bien. Hasta la próxima. Felicidades. Un tiempo con las noticias desde la capital. Un tiempo con las noticias de la capital. Quito TV, un tiempo de noticias en Telesucesos, Canal 29.